Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 7 de enero. Nuestra elección determina nuestro destino. Cada mañana, mis hermanos, venimos delante de Dios para pedir que su palabra examine nuestro corazón y dirija nuestras decisiones. La matutina de hoy nos recuerda que la vida cristiana no se define por intenciones, sino por elecciones. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Este versículo nos enseña que la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Y tenemos el caso de un hombre que, estando de viaje, llega a un punto donde arrancan varios caminos en distintas direcciones, indicadas en un poste. Y por ejemplo, si ese hombre no se fija en este poste y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más probable que erre el rumbo. Así también sucede en la vida espiritual, mis hermanos. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. No basta con ser sinceros. Debemos ser obedientes a la verdad. Párrafo número 1. Los principios del carácter de Dios eran el fundamento de la educación constantemente mantenida ante los ángeles del cielo. Estos principios eran la bondad, la misericordia y el amor. La luz evidente que de ellos dimana debía ser reconocida y aceptada por quienes ocupaban posiciones de confianza y poder. Ellos eran quienes debían aceptar los principios divinos y convencer a todos los servidores de Dios por medio de la presentación de la verdad, la justicia y la bondad, que este era el único poder que se podía emplear. Jamás se debía aplicar la fuerza. Todo aquel que piense que su puesto le otorga poderes de mando y de control de la conciencia de otros debe ser privado de tal responsabilidad. Este párrafo nos muestra cómo es realmente el carácter y el gobierno de Dios. Mis hermanos, desde el principio Dios educó al cielo sobre la base de principios claros: bondad, misericordia y amor. Los ángeles que ocupaban posiciones de autoridad no gobernaban por fuerza, sino por medio de la verdad. Y debemos de tener algo en mente, que nunca se les dio autoridad para controlar la conciencia de otros. Esto revela, mis hermanos, que el gobierno de Dios respeta la libertad de elección. Dios gobierna convenciendo, no imponiendo. Párrafo número 2. Estos principios debían ser los fundamentos de toda administración en la tierra. Las normas divinas deben observarse y respetarse en cada iglesia. Así lo requiere el Señor. El gobierno de Dios es moral. Nada se hace en él por impulso o arrebato. La verdad debe prevalecer. Todo servicio debe ofrecerse con un buen ánimo y motivado por el amor de Dios. Los que gozan de posiciones de influencia deben respetar a Dios, pues cuando ofician actúan en lugar de Dios. Aquí Dios nos enseña cómo deben reflejarse sus principios en la iglesia y en nuestra vida diaria.
Los mismos principios del cielo debían gobernar la iglesia en la tierra. Nada en el gobierno de Dios, mis hermanos, se hace por impulso, enojo o presión. Todo servicio debe ofrecerse con amor y buen ánimo. Servir a Dios no es ejercer poder, sino reflejar su carácter. Párrafo número 3. La forma en que Satanás describió el gobierno de Dios, la manera como defendió a quienes lo apoyaron, eran una constante acusación contra Dios. Sus murmuraciones y quejas eran infundadas. Sin embargo, el Señor permitió que Satanás expusiera sus teorías. Dios podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Si lo hubiera hecho, habría sentado un precedente para la violencia de los seres humanos, como se evidencia constantemente en nuestro mundo en los principios aplicados por la fuerza. Este párrafo nos muestra cómo Satanás comenzó a distorsionar la verdad. Y Satanás acusó a Dios de ser injusto y opresivo. Y nosotros sabemos, aunque sus acusaciones eran falsas, Dios permitió que las expresara. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, había parecido que su gobierno era por la fuerza. Dios prefirió permitir el tiempo antes que violar sus principios. La verdad de Dios no necesita violencia para defenderse, mis hermanos. Párrafo número 4. Los principios del Señor no son de este orden. Todo poder compulsorio se encuentra bajo el gobierno satánico. Dios no trabaja de este modo. Dios no nos ofrece un modelo para que un ser humano se alce sobre otro como Dios y le ocasione padecimientos físicos y mentales. Este principio es una creación satánica. Aquí vemos claramente, mis hermanos, la diferencia entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Todo poder, mis hermanos, que obliga, presiona o controla pertenece al sistema de Satanás. Dios no da ejemplo para que un ser humano se eleve sobre otro, causando daño físico o mental. El abuso de autoridad no refleja el carácter de Dios. Dios gobierna por amor, no por coerción. Párrafo número 5. En los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios que no destruyeran el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. El universo entero debía ver estos principios en acción, los cuales, según Satanás habían aseverado, eran superiores a los principios de Dios. Este párrafo, mis hermanos, nos ayuda a entender por qué Dios permitió que el conflicto continuara. Y si nos damos cuenta, Dios permitió que Satanás siguiera actuando solamente para que el universo viera los frutos reales de su sistema de gobierno. Dios no busca obediencia forzada, sino obediencia basada en convicción y amor. Dios edifica su reino sobre una base eterna y segura. Párrafo final. El orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden diseñado por Satanás. Era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Así se veía que los principios de justicia
que se expresan en la ley de Dios son inmutables, eternos y perfectos. Aquí vemos el contraste final entre los dos sistemas de gobierno. El universo vería claramente la diferencia entre ambos sistemas. El de Dios basado en justicia, amor y una ley perfecta. En cambio, el de Satanás basado en engaño y destrucción. Y mis hermanos, aquí se confirma la verdad central de la matutina. Nuestra elección determina nuestro destino. Y en el conflicto de los siglos, la hermana dice: Dios deja al hombre libre para elegir a quien servirá. Cada decisión que toma lo coloca bajo uno u otro gobierno. Señor, gracias por darnos su palabra como guía segura. Ayúdanos a elegir siempre sus caminos y a vivir conforme a sus principios. Que nuestras decisiones diarias reflejen su carácter. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.